Hola, mi nombre es Adrián y soy trabajador social y educador social. Hola, yo soy Irene Fernández, educadora social y ambos de la Asociación Columbares. Venimos hoy a hablar en esta contribución sobre la relación que existe entre el acoso escolar, los delitos de odio y además la perspectiva de género. En primer lugar, hablar un poco que estos dos fenómenos comparten raíces en común. Estas raíces son la intolerancia, los prejuicios que existen y además la falta de empatía hacia el otro. Tenemos que tener en cuenta que los motivos más recurrentes por los que se originan estas discriminaciones en ambos fenómenos son los mismos, que sería el racismo y la xenofobia, la orientación sexual y en general las características personales de estas personas. También tenemos que tener un poco el foco en entender que esta discriminación no termina en la etapa educativa, sino que se agrava y se fomenta aún más en la adultez, llevando a delitos más graves. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el acoso escolar parte del rechazo al diferente y básicamente son delitos de odio cometidos por menores en entornos educativos. Partiendo de esto, características también similares que tienen ambos fenómenos es tener un poco en cuenta la perspectiva de género, en la cual tenemos que saber que estos delitos son cometidos principalmente por hombres. Y además también se junta la infradenuncia que existe en ambas partes, ya que si estamos viviendo una situación de acoso escolar siendo jóvenes y tenemos como esta idea de el chivato, el testigo que no puede hablar, la víctima que tiene que callar ese sufrimiento, eso puede perdurar a largo plazo y tener como esa concepción de no poder denunciar o notificar esa situación de acoso o de delito que se están viviendo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Principalmente en las aulas, es decir, cómo podemos prevenir el acoso escolar y que tenga un efecto a largo plazo en relación a los delitos de odio. Básicamente serían estrategias tanto de prevención, detección como de intervención. Las tres son muy importantes, pero es verdad que si partimos y tenemos una técnica y una herramienta eficaces en la fase de prevención, podemos llevar a minimizar causa o efecto en otras fases. Por lo tanto, ¿qué podemos utilizar en las aulas que fomente algunos valores o comunicación para poder lidiar estas situaciones? Lo primero de todo es que, como sabemos, mucha información y muchos bulos que los jóvenes tienen a diario en contacto puede llevar a tener una idea errónea de etnia, raza y que lleve un poco a ese discurso y a esos delitos de odio. Por lo tanto, trabajar las contranarrativas dentro del aula sería muy eficiente. Además, también trabajar en valores, en respeto, educar en la diferencia es muy importante. Y por último, sería transmitir qué herramientas y recursos tienen los jóvenes para saber dónde denunciar, qué procedimientos tienen que seguir a la hora de vivir una situación de acoso o de delito de odio. Entonces, trasladar esas aplicaciones, esos lugares donde pueden asistir, sería muy beneficioso para que supieran toda la información que deben seguir y tener en una situación de acoso escolar. Bueno, pues como ha dicho mi compañera Irene, existe una clara relación entre el acoso escolar y los delitos de odio, porque quizás muchas de estas personas jóvenes que son acosadoras en la escuela, el día de mañana se conviertan en instigadores del odio, ¿no? Y lancen esos mensajes o cometan esos delitos. También es importante, como ha dicho mi compañera, tener en cuenta la perspectiva de género, porque la mayor parte de las personas que cometen estos delitos son hombres, quizá por fruto de nuestra socialización, cómo nos han educado o las formas que tenemos de interaccionar los unos con los otros. Teniendo en cuenta también la perspectiva de género, podemos ver que las mujeres son un grupo como colectivo a grandes rasgos que puede ser víctima de estos mensajes o discursos de odio y hay un auténtico problema con los discursos de odio antigénero que se dirigen hacia todas las mujeres en general y hacia ninguna en particular, muchas veces. Estos mensajes pues intentan negar, ridiculizar, estigmatizar la igualdad de género, diciendo pues que ya todo está conseguido, que ya se están pasando, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces, que la violencia no tiene género o que existen muchas denuncias falsas, cuando los datos muestran todo lo contrario.
estos discursos pueden llevar a un auténtico delito de cibermisoginia, que es el odio hacia las mujeres a través de del mundo cibernético, ¿no? Estas personas utilizan algunas estrategias como victimizarse, pasan de verdugos a víctimas, como que están siendo atacados por el feminismo, por las políticas de igualdad de género, por etcétera, ¿no? Y también utilizan estos mensajes o estos discursos como un mecanismo de corrección hacia las mujeres. Muchas veces hemos escuchado esto de esta persona sí es feminista o esta mujer no es feminista o una buena feminista, una mala feminista, como si hubiese un carnet, ¿no? Para repartir de buenas feministas o malas feministas. Y lo mismo con buenas o malas mujeres. Por lo tanto, Internet se convierte en un lugar donde se reproducen y amplifican los mensajes y los discursos de odio antigénero. ¿Por qué? Porque da sensación de impunidad por ese anonimato que nos produce el estar detrás de una pantalla. Pero además de esto, aquellas personas que vierten su odio a través de discursos, mensajes, imágenes, etcétera, en redes sociales o a través de Internet, digamos que se cohesionan como grupo, ven incrementada su sentido de pertenencia, ¿no? De, vale, pues hay alguien que piensa como yo, por lo tanto, pues no estará tan mal lo que pienso, o me creo con el deber o con la potestad o con el derecho de vertir todo lo que pienso. Y también teniendo en cuenta que las personas jóvenes, bueno, utilizan mucho las redes sociales porque es su medio de comunicación habitual, eh, la falta de cuestionamiento, ¿no? Muchas veces pues leemos una noticia, vemos una imagen, vemos un vídeo y lo compartimos sin indagar un poco más, sin ver si ese vídeo pues es real, si no es real, si pertenece a un contexto determinado uno a otro y eso propicia la propagación de bulos y de discursos de odio. Y ya por último, queríamos terminar con una frase, una conclusión que leímos hace poco en en un artículo que decía que la diferencia entre la libertad de información y la libertad de expresión es que la de información requiere una prueba de verdad, ¿no? Porque muchas veces, pues, como decíamos antes, nos creemos con la potestad o nos creemos con el deber o incluso con el derecho de saber y opinar de todo, incluso temas que realmente no tenemos una construcción crítica o tenemos una opinión formada sobre ello. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.